tardes, Ana. La primera pregunta que te voy a hacer es ¿cómo ha afectado a la población los 3 meses de confinamiento? ¿Cómo nos puede afectar? ¿Cómo nos puede volver a afectar una posible vuelta a un confinamiento si crecen los contagios? Buenas tardes, Roberto. A ver. Buenas tardes. En principio, bueno, pues yo voy a responder un poco pues, lo que yo puedo saber y en el campo que yo me muevo, porque yo soy psiquiatra, trabajo sobre todo con niños, realmente con niños y adolescentes en un centro de salud infanto-juvenil. Entonces, un poco ahí mis referencias son sobre todo eso, ¿no? Quiero decir, cómo ha podido afectar, si hablamos a nivel profesional, pues cómo ha podido afectar a los niños y adolescentes y en cierto modo a sus padres, aunque bueno, luego también puedo hablar de cómo puedo yo considerar o cómo yo veo alrededor sobre otras preguntas, ¿no? A mí me parece que lo principal del confinamiento es que ha sido algo que no entraba dentro de nuestra cabeza. Quiero decir, nadie pensaba que en un momento determinado nos iban a poder llegar a confinar, ¿no? A decir, vais a tener que pasar X semanas, pues eso, 3 meses de vuestra vida encerrados en casa, bueno, pues mucha gente teletrabajando, bueno, y otros, bueno, pues en casa sin poder salir, ¿no? Yo creo que eso es de las primeras cosas que nos costó colocarnos. Yo creo que eso a todos, ya independiente de mi vida profesional, sino que en general yo creo que a todos es el decir, bueno, cambia totalmente, de modo radical mi vida, ¿no? El confinamiento ha tenido, yo en general soy muy positiva y entonces a veces tiendo a sacar como cosas positivas de las cosas, ¿no? Sí. Y quizás también un poco pues en el ambiente en que yo me he movido, yo puedo decir que es cierto que para los niños y para adolescentes les hemos cortado su vida, les hemos dejado sin socializar en los coles, sin hacer otras muchas cosas, pero también han visto cosas positivas, ¿no? Por ejemplo, han pasado mucho más tiempo con sus padres, es decir, que algo que realmente en el día a día no podemos hacer, ¿no? Y entonces, les llamabas por teléfono porque en ese momento la consulta era por teléfono y cogen y te decían que estaban haciendo pues, lo que hemos hecho todos, que si un bizcocho, que si unas magdalenas o que habían sacado un Monopoly que tenían ahí guardado en un armario que nadie había vuelto a utilizar, ¿no? Entonces ha tenido como una parte buena. Yo creo que eso es como de parón, ¿no? De poder valorar otras cosas, valorar a la familia y valorar que se puede uno entretener sin tener que estar, bueno, pues todo el rato en la calle o haciendo cosas y incluso con tiempo para aburrirnos y tener que idear cómo hacerlo, ¿no? Bueno, pues todo este despliegue que hubo de utilizar, bueno, pues las gimnasias y el yoga y todo esto que hemos hecho en casa, el salir al balcón y empezar a hablar con tu vecino, pues porque salías a aplaudir y ya de paso pues le saludabas y preguntabas cómo estaba, ¿no? Que a lo mejor en el día a día ni te ves. Entonces yo creo que esa parte estuvo bien. Claro, luego no estuvo bien otras cosas, ¿no? Quiero decir, paró nuestra vida, nos encerraron, yo creo que eso también nos costó. Y quizás no tanto, yo creo que por eso tu pregunta ha sido buena, no tanto en ese momento, sino incluso después, ¿no? Quiero decir que una vez que hemos salido nos ha costado reiniciar de nuevo nuestra vida, ¿no? Sobre todo en los adolescentes, muchísimo. Es decir, después del verano que más o menos salieron, volver otra vez a clase, al colegio, es decir, les ha costado mucho, ¿no? Hemos tenido muchos problemas pues, de asentismo, incluso al principio del curso, pues por ese motivo, ¿no? Porque costaba. E incluso a todos, ¿no? Porque sí hemos vuelto a salir, pero de un modo muy artificial, pues eso, pues con la mascarilla, con las distancias, bueno, que eso ha estado ahí, ¿no? Y el miedo de que pueda volver a pasar, pues también lo tenemos, ¿no? Porque una cosa es que podamos ver que sí, que ha habido un lado positivo, pero bueno, eso siendo muy positivo como yo, sino luego la realidad es que sí que a mí me preocuparía de nuevo que nos encerraran, que nos pararan, si esto incluso a nivel más personal, ya no hablo de personas, quiero decir, ya no hablo de otro tipo de economías ni rollos del país, sino un poco, bueno, pues como personas, ¿no? Nos ha cambiado mucho la vida. Nada, dile, ¿qué tratamientos o medicinas hay contra el COVID que lo maten definitivamente? Pues hasta el momento no tenemos ningún fármaco, ningún antivirus que lo mate definitivamente. El tratamiento que se está poniendo a todos los que tienen COVID, es decir, que tienen la enfermedad, son tratamientos básicamente sintomáticos. Se les pone fundamentalmente anticoagulantes porque el coronavirus produce coágulos, produce trombos, que la sangre se colapse y tape los vasos. Entonces, para evitar eso, se ponen anticoagulantes. Luego,
como afecta mucho al sistema respiratorio, fundamentalmente a los pulmones, y produce insuficiencia respiratoria, lo que se le da también son corticoides, son unos antiinflamatorios muy potentes, para disminuir esa inflamación y por lo tanto que fluya más el aire. Y también a los que entran en que no pueden, porque tienen neumonías bilaterales, se les pone o bien en el servicio de neumología, que lo llevan los neumólogos, o si están muy graves van a la UCI y entonces se les pone oxígeno durante todo el día, ¿vale? Bueno, según lo que necesiten, pero fundamentalmente se les pone oxígeno vía nasal, y en la UCI es, bueno, pues donde terminan algunos de los pacientes. Por eso cuando se habla del colapso sanitario se tiene en cuenta la ocupación que tienen las UCIs, porque las UCIs son, diríamos, unas estancias, unas habitaciones en las que hay muchos medios, y de eso no se tiene muchas habitaciones, se tienen a lo mejor 15 o 20, y lo que se ha hecho en época del coronavirus ha sido duplicarlas para que no se colapsara el sistema. Pero tratamientos hoy día son sintomáticos básicamente. Empiezan a aparecer que se están probando en ensayos clínicos, se están probando antivirus que van a poderse utilizar porque van contra el virus. Y algunos se van a utilizar desde el punto de vista de la prevención, ¿vale? Igual que las vacunas. Pero las vacunas no es un fármaco, las vacunas es un producto biológico que viene del virus, que lo extraemos del virus, pero lo atenuamos para que produzca un estímulo a las defensas, es decir, a nuestros macrófagos y a nuestros CD4 para producir anticuerpos. Y cuando se producen esos anticuerpos, nosotros tenemos inmunidad artificial. Los que pasan el virus tienen anticuerpos por haber pasado la enfermedad y es inmunidad natural porque han pasado la infección. ¿Me habéis comprendido? Sí, Vale. y tengo... Sí. Por lo tanto, lo que tiene que quedar claro es que a día de hoy el tratamiento del coronavirus es sintomático. Se han probado muchos fármacos que luego, por ejemplo, la cloroquina, la hidroxicloroquina y algunos otros antivíricos que iban bien, pero no han sido definitivos y de hecho ya no se utilizan. ¿Vale? Sí, las vacunas que se están poniendo matan el coronavirus. A ver, las vacunas, como os decía antes, son siempre o bien los virus atenuados o bien algún producto del virus, y aquí se están utilizando a ARNs mensajeros, que son unas partes genéticas del virus y que se le introducen en un inóculo para que luego nos introducen en el brazo, y eso hace que el organismo nuestro reaccione como si fuera un coronavirus, pero es atenuado y por lo tanto no nos produce la enfermedad, pero sí reacciona el organismo para producir anticuerpos. Y eso es lo que nos defiende del coronavirus, de la enfermedad. Por eso las vacunas salvan vidas, las vacunas curan. Y lo que pretendemos es que, lo que se pretende con las vacunas es que la gente tenga defensas frente a eso. De hecho, por ejemplo, se erradicó la viruela y era porque teníamos vacunas y porque la transmisión es humana, ¿vale? Y lo que se busca con las vacunas, y habréis oído que hay que buscar inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño, es que la mayor parte de la población esté vacunada para que no haya transmisión comunitaria, ¿vale? Pero hasta que no haya esa inmunidad, es decir, que el 70 o el 80% de la población esté vacunada, hay que seguir con las medidas preventivas, que son lavado de manos, llevar mascarilla y distanciamiento de al menos 2 metros, ¿vale? ¿Por qué? Porque el virus se transmite por gotitas. Yo según hablo
o toso o estornudo, y sobre todo si doy voces, las gotitas que salen de mi boca, se las estoy transmitiendo a la persona que esté cerca de mí. Ahora yo no os estoy transmitiendo nada. ¿Por qué? Porque mis gotitas están pegando porrazos con la pantalla del ordenador, porque estoy hablando hacia vosotros y entonces las gotitas son microscópicas, pero si veis alguna vez que entran los rayos solares por la ventana y veis como motitas y tal, y notas de polvo, eso es lo que son. ¿Por qué la gente no ha tomado muy en serio las medidas preventivas? Pues porque las gotitas son microscópicas. Si fueran moscas, la gente estaría más sensibilizada. ¿Me entendéis? Porque se las vería cómo se O ven. sea, que esta vacuna nos inmunizaría a la larga con las próximas pandemias. Sí. Bueno, habría que revacunarse para recordarle al sistema inmunológico de que produzca más anticuerpos. Es lo que hacemos cuando hacemos con la gripe, que cada año nos vacunamos. ¿Por qué? ¿Por qué todos los años hay que vacunarse de la gripe? Porque cambian las cepas de los virus, cambia el virus. Y entonces, igual, como sabéis, habéis oído que hay 2 cepas ya, una la africana y otra la inglesa. Porque el virus lo que hace es defenderse de nosotros, de nuestro sistema inmunológico, y entonces vira para ser resistente. Él quiere vivir más y entonces lo que hace es hacerse resistente, y por eso vira y aparecen cepas nuevas. Y por eso vamos a tener que revacunarnos con tal. Para las 2, la Pfizer y la Moderna, y la AstraZeneca también, parece ser que nos protege de esas 2 variantes. Y la inmunidad, como os he dicho, según los estudios que van ya apareciendo, nos dura 6 meses. Es decir, que los que se han vacunado en febrero, pues en agosto, en septiembre, hay que volverlos a revacunar. Yo estoy dispuesto a contestarte. Como por ejemplo, que han dicho desde lo primero de comenzar el COVID, que los que tomamos anticoagulantes como yo, estamos exentos de infectarnos. No estáis exentos de tener problemas de trombos, porque estáis tomando anticoagulantes, pero no de tener el COVID. Ya. El COVID sí es un virus, y todos los que estamos aquí, los 4, podemos inhalarlo, podemos tenerlo. Y por eso lo que tenemos que hacer es fundamentalmente las medidas preventivas hasta que no tengamos puesta la vacuna. Y aun cuando la tengamos, mientras que no esté vacunado el 80%, tenemos que seguir por responsabilidad hacia los demás, tenemos que seguir con las medidas preventivas. Es decir, lavado de manos, mascarilla y distanciamiento social. Es decir, cuando estásemos en una cola, por ejemplo, para entrar a un supermercado, da lo mismo estar a 40 centímetros que a 2 metros. Pero desde el punto de vista del COVID es fundamental estar a 2 metros para no llevarse el COVID para casa. ¿Me entendéis? Sí. Porque el distanciamiento es muy importante por el tema de las gotitas. Por el tema de las gotitas. Lo que se ha visto, Chema, en algunos estudios es que los que estamos vacunados de gripe hemos tenido menos coronavirus. Sí. ¿Por qué? Porque cualquier vacuna que uno se ponga estimula las defensas. Y al estimular los anticuerpos, esos anticuerpos, muchos de ellos no son específicos, son generales y te defienden. Y de hecho este año prácticamente no ha habido gripe. No, desde luego. La mayoría ha sido Fíjate que coronavirus. Fíjate que yo por marzo me suelo coger faringitis y este año no he tenido nada. No. Claro, has estado menos en contacto con la gente. Con el confinamiento, menos salidas, menos relaciones.
pues eso hace que tengas menos contacto con otra gente que te lo pueda contagiar. La Organización Mundial de la Salud, que ha estado estudiando el tema, dicen que viene de origen animal, ¿vale? Y se le echa la culpa, o bueno, se le da el protagonismo al murciélago, ¿vale? ¿Por qué en China aparecen cada vez ya más problemas de estos epidémicos? Pues porque se comen los animales sin saneamiento, sin medidas preventivas, sin valorarlos. ¿Aquí qué hacemos con las vacas? La valoran los veterinarios, luego lo vean las pruebas de las carnes y tal, si ahí tienen parásitos o microorganismos o no, etcétera, etcétera. Si tú te comes un animal salvaje, una serpiente, una culebra, pues no sabes lo que te estás comiendo una serpiente, pero no sabes qué es lo que se ha comido ella. ¿Vale? Y entonces eso es un riesgo. Por eso nosotros saneamos a los animales. Para la salud veterinaria es muy importante, igual que el saneamiento de las aguas fecales y de las aguas potables. Nosotros, si en África tuvieran agua potable, en la mayor parte de las aldeas, no tendrían tantas infecciones como tienen. O si tuviesen también jabón, no tendrían tantas infecciones como tienen. ¿Por qué ellos tuvieron tanto SIDA? Pues porque las condiciones medioambientales y sanitarias son muy flojas. Y eso es lo que está pasando en muchos países. Por eso tienen tantos casos. Pero nosotros, siendo un país avanzado y desarrollado, con uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, hemos tenido COVID. ¿Por qué? Porque nuestro estilo de vida está el salir a la calle, el vernos con la gente, etcétera, etcétera. Y eso lo llevamos muy mal. ¿Y con qué se ha controlado fundamentalmente la pandemia en nuestro país? Con el confinamiento de la gente. ¿Por qué? Pues mi hipótesis es que hay poca cultura preventiva. ¿Cuándo podremos volver a abrazarnos y besarnos? Consecuencias emocionales de la pandemia. Ojo, ¿cuándo podremos? Yo me lo preguntaría también. Eso lo veo tan difícil. Ahora estamos, bueno, pues apoyándonos o esperando que la vacunación nos llegue a todo el mundo y nos permita tener, bueno, pues otro tipo de relación con los otros. Pero realmente es muy complicado, ¿no? Porque aún así, aunque te ponen la vacuna, te dicen tienes que seguir manteniendo las distancias, la mascarilla, quiere decir que lo de tocarse todavía es difícil. Bueno, es verdad que también nos ha obligado pues, a hacerlo un poco de otro modo, ¿no? Es decir, antes yo comentaba que utilizamos las videollamadas o la videoconferencia en la consulta, pero también la hacemos entre nosotros, ¿no? Es decir, que nos ha tocado utilizar este sistema. No es lo mismo, yo preferiría estar con vosotros que no aquí desde mi casa mirando la pantalla, pero bueno, yo creo que nos ha tocado un poco ahí reinventarnos. Sí que creo que ha habido una población o unas poblaciones más afectadas que otras, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en mi caso, con los niños chiquitines, están en un mundo mascarilla, ¿no? Se están perdiendo expresiones, gestos, que yo creo que es una pena, ¿no? También nos ha tocado gesticular más con las manos, hacer más cosas con los ojos, pero realmente se pierden. Y luego a mí me parece que la población anciana, quiero decir, los de las residencias, que durante mucho tiempo no han recibido visitas, o bien lo han hecho pues, a través de una mesa enorme o con un cristal, y ellos sí necesitan también ese abrazo y ese contacto, ¿no? Pero claro. ¿Cuándo? Yo lo veo complicado, ¿eh? Yo creo que vamos a seguir utilizando mascarillas y distancias mucho, ¿no? Pero se puede expresar de todos modos el cariño de muchas formas, ¿no? Quiero decir que bueno, es decir, estoy aquí, cuentas conmigo. También nos ha permitido descubrir, ¿no? Quién estaba ahí y quién no estaba. Es una forma también de ver, pues no, te tengo en mi cabeza, en mi recuerdo y te llamo, te veo, hablamos. Se han hecho pues, videoconferencias en grupos y decías, no puedo quedar contigo, pues nos tomamos aquí el pincho todos juntos al mediodía, ¿no? Se ha buscado, claro. Porque el contacto va a ser complicado. En su caso, por ejemplo, en el caso de Robert y María José, que tienen personas voluntarias, yo creo que ha sido un poco más o menos así, ¿no, chicos? ¿Cómo vivisteis vosotros esto? Yo lo he visto, pues me ha fastidiado un poco porque no he podido quedar las veces que quería con el voluntario que tengo. Teníamos que quedar cuando, por ejemplo, los bares podían estar abiertos o tal. Y claro, no nos podíamos abrazar y esas cosas. Entonces lo llevo un poco mal.
que siempre a mí me gustaría abrazarle, darle la mano y esas cosas. Mi hermana muchas veces me llama como estoy y así. Y yo tengo una vecina con estas cosas, a la 1 de la tarde siempre me llama: Conchita, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Así en la ventana de mi casa. Y así hasta salimos así todo el día. Conchita, ¿cómo estás? Muy bien. Adiós, hasta mañana. Y así, vemos así en la ventana, en la cocina. Claro, es que yo creo que es un poco lo que yo decía, ¿no? Al final hemos tenido que reinventar una forma de relacionarnos. Sí. No podemos abrazarnos, pero intentamos vernos y seguir decir: estamos aquí, ¿qué tal estás? Cuéntame algo. Sí, muy bien, muy bonito. Sí, sí. Claro. Ana, ¿cómo ha afectado la pandemia a las relaciones personales y sociales? Claro, pues un poco lo que hemos estado hablando todo el rato. Realmente nos ha cambiado todo, ¿no? Quiero decir, nuestra forma de relacionarnos, pues a través de la distancia, utilizando otros medios para poder hacerlo, ¿no? Y nos ha costado, bueno, pues a nivel social y también a nivel personal, ¿no? Que bueno, pues echamos de menos muchas cosas. Pero yo creo que también ahí es un poco lo que antes, como he comenzado, ¿no? El diciendo, yo creo que también nos ha permitido echar de menos a la gente. Yo creo que eso es bueno, ¿no? Que parece que damos por hecho que todo está ahí. Y yo creo que nos ha permitido valorar cosas que antes a lo mejor no lo hacíamos, ¿no? Era tan natural comer los domingos con tu familia. Bueno, pues ahora no puedes comer los domingos con tu familia. O en mi caso, por ejemplo, pasa así. Pues echo de menos ir a comer con mi familia, con mis padres, ¿no? Y entonces yo creo que también permite valorar un poco así, volviendo a intentar buscar algo positivo dentro de esta situación que tenemos tan complicada. Porque si no, claro que echamos mucho de menos. Y claro que a nivel emocional tiene una repercusión. Nos falta, es decir, los seres humanos somos sociables por naturaleza y necesitamos socializar y estar con la gente y quedar con nuestra familia y quedar con nuestros amigos y salir y entrar y vernos. Y bueno, pues esto sí que tiene una carga, ¿no? Que por mucho que yo intente ver ahí el que hemos buscado otras cosas, pues no es lo mismo. No es lo mismo ver a través de una pantalla que estar al lado y tocarte y abrazarte o ver un poco mucho más de cerca, ¿no? Los gestos. Sí, hay una repercusión, vamos. Claro. ¿Crees que parte de esta repercusión se va a mantener, o sea, algunos de los hábitos que hayamos tenido en la pandemia o se van a mantener durante el tiempo cuando ya pase esta pandemia y estemos todos vacunados? ¿O qué opinas? A mí me gustaría que son los positivos. Claro, a mí me gustaría solo las cosas que han funcionado. Quiero decir, yo sí que espero que en algún momento podamos recuperar cierta normalidad. No sé si la normalidad previa a todo esto, ¿no? Pero sí desde luego una normalidad. Y yo creo que, bueno, pues yo creo que sí que la mayoría vamos a ser capaces de poder recuperar, ¿no? Este tipo de cosas. Sí que, bueno, pues sabemos que en algunos casos sabemos que hay patologías y yo, bueno, pues que trabajo en cierto modo con la clínica, pues sí que veo que hay repercusión en los niños y los adolescentes que están viniendo, que les cuesta mucho, pues porque no están con sus amigos, ¿no? Quiero decir, el otro día he contado a una niña de 16 años, es que yo es mi cumpleaños y lo que me gustaría sería celebrarlo fuera, ¿no? En una discoteca. Pues no, ahora tengo que hacerlo pues en un campo con una merienda, ¿no? Que es así. Y encima solo con 6 personas cuando a mí me gustaría hacerlo con no sé qué, ¿no? Entonces, hay ciertos hábitos que yo creo que sí que vamos a ir recuperando y vamos a valorar, ¿no? Pero yo creo que también es importante esto, es decir, bueno, habrá cosas que sí que nos permita decir, bueno, esto que hemos pasado, bueno, nos tiene que permitir decir, cuando recuperemos lo positivo y lo bueno y valoremos un poco eso que tenemos, ¿no? Claro. También tenemos que pensar que, jolín, hemos sido fuertes, estamos aquí y eso es muy importante, ¿no? Sí. Sí, y que seguimos adelante y que, bueno, que comentábamos al principio hablando de si nos vuelven otra vez a confinar, preguntaba Roberto. Jo, pues es verdad, estamos con ese miedo ya, pero bueno, hemos pasado uno primero. Ya creo que no nos sorprenderá tanto como la primera vez, ¿no? Es decir, cómo lo vamos a resolver. Aunque yo no quiero que vuelva, yo, vamos, que prefiero seguir. Creo que estamos todos de acuerdo en que no queremos que nos vuelvan a confinar otra vez. Ni queremos nada de eso. Nada de nada.